Nos conectamos con David Suárez Tamayo, abogado especialista en Derecho Administrativo, quien en muchas oportunidades hemos tenido aquí en el set de Consejo de Redacción para analizar este caso. David, muy buenos días, un gusto saludarlo en esta mañana. Paula, muy buenos días para ti, para Andrea, para Juan Carlos y todos los televidentes. Bueno, David, empecemos hablando acerca de lo que se puede esperar en este caso. ¿A qué recursos puede recurrir el alcalde de la ciudad de Medellín luego de este anuncio que se entregó por parte de la procuradora Margarita Cabello en un video que fue publicado en las redes sociales de la Procuraduría? Estamos pendientes entonces, Juan, los recursos que se puedan interponer. Doctor David, con los buenos días, lo vamos a estar escuchando mientras hacemos la conexión para que todo nuestro público le pueda ver la cara, pueda ver su interpretación de lo que está pasando. ¿Qué recursos? Decía también Paula, le caben a esta decisión que es administrativa por parte de la señora Procuradora General de la Nación. Sí, Juan Carlos, frente a la decisión como tal, ante la misma Procuraduría, no procede ningún recurso. Existe una figura jurídica que tú sabes se llama grado de consulta. Tengo entendido por información que se dio ayer que la decisión la tomó el viceprocurador. El grado de consulta es ante la procuradora, pero no suspende la decisión. La suspensión provisional es de aplicación inmediata. Es decir, una vez la medida sea notificada, el alcalde se debe retirar del cargo. Esta figura, advertimos, la trae el Código Disciplinario para dos situaciones. Una, porque considera la Procuraduría que el funcionario, de seguir en el cargo, podría interferir o obstaculizar la investigación. O dos, para impedir que reincida, que siga cometiendo las mismas conductas. También está con nosotros el profesor Juan Carlos Escobar. Él es el investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Es un gusto saludarlo, profesor. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a David y a todos en el set. Profesor, casi que de inmediato cuando se conoció esta determinación, el hoy candidato a la presidencia, Gustavo Petro, dijo que se trataba de un golpe de Estado e invitó a la ciudadanía a defender el voto popular. ¿Cuáles pueden ser las primeras implicaciones de esta decisión para Medellín, como la ciudad que eligió al alcalde hoy suspendido? Yo creo que Medellín hace un buen rato ya está en el centro del debate nacional, digamos, por cuenta de la alcaldía de Quintero y por cuenta también de todo el proceso que se viene haciendo hace rato en su contra en el tema de revocatoria de mandato. De manera que esta decisión puede tener dos consecuencias. Yo creo que no solamente en Medellín, digo que el debate se ha nacionalizado ya hace mucho rato y puede tener consecuencias de dos tipos. Una de ellas es cierta satisfacción de algunos sectores que ven en esto como una suerte de acto de justicia, porque los otros días no se había podido. Obviamente no es como, son vías distintas, son digamos mecanismos distintos y formas de hacer justicia distintas. David sabe más de eso, pero generará cierta satisfacción entre quienes han estado pues en esta posición, pero también creo que puede generar y profundizar el descontento de algunos sectores, también lo digo en Medellín, pero también en el país, que ven en esto un acto al contrario de revancha política, de cierta injusticia, de cierta, digamos, favorecimiento a algunos sectores y en medio de un montón de procesos que se vienen haciendo de este tipo, pues hay algunos que surten con alguna rapidez, otros que francamente nunca lo hacen. Entonces, eso puede generar en una campaña, está más mediada por temas de apelo a los sentimientos, de indignación o de otro tipo de sentimientos, pues puede generar justamente sentimientos de otros tipos, ¿no? O de descontento, o por otro lado de cierta satisfacción, de acuerdo a los sectores. Yo creo, para mí, esto favorece más a quienes están cercanos a la campaña de Gustavo Petro, que van a capitalizarlo. Yo no tengo tan claro, no diría que la invitación va a ser necesariamente a ir a las calles, como pasó en su momento con
Gustavo Petro, porque yo creo que saben que eso puede generar también ciertas, digamos, el cálculo político que ellos hacen o pueden hacer en este momento, es estamos a 18 días de la elección, vamos ganando las encuestas y posiblemente esto nos dé un empujón adicional, ¿sí? que estaban buscando, y creo que no van a hacer un asunto de ese tipo. Veremos qué pasa en las próximas horas, pero me parece que por ahí puede ir el asunto. David, regresamos con usted, pues muchos han indicado y dudado de las competencias de la Procuraduría para la suspensión de los funcionarios públicos que fueron electos por voto popular, que dentro de los 4 sancionados hay 3 que así fueron elegidos. ¿Usted cómo ve ese panorama? Porque se tiene entonces el antecedente de Gustavo Petro. Sí, Paula, mira, ante la Corte Interamericana hay una posición clara frente a la destitución y la inhabilidad. La Corte Interamericana ha señalado que en virtud del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para restringir, para limitar derechos políticos de un empleado de libre nombramiento y remoción, tiene que ser a través de una sentencia de un juez penal, un proceso penal a través de un juez penal. Pero quedan 2 situaciones. Uno, eso es la Corte Interamericana, ¿sí? Pero lo inmediato para Quintero van a ser instancias nacionales. Primer punto, Paula, la Corte nunca ha hablado de la suspensión provisional como medida cautelar. O sea, no estamos frente a una sanción todavía. Todavía no hay una sanción. Y 2, hay un antecedente muy importante que lo va a tener en cuenta seguro el juez de tutela, seguro Quintero hoy interpone una acción de tutela, seguramente se va a ir en acción de tutela, pero hay un antecedente muy importante, inclusive del candidato presidencial actual Rodolfo Hernández. Es la tutela T433 de 2019. A Rodolfo Hernández lo suspendieron, él se fue en tutela y llegó hasta la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en el año 19 dijo que la Procuraduría sí tenía competencia para tomar esta medida preventiva de suspensión provisional. Y uno de los argumentos, repito, fue que la Corte Interamericana se refirió a sanciones, se refirió a destitución, se refirió a inhabilidad y no a la suspensión provisional como medida previa. Entonces, una cosa es que el tema esté claro ante la Corte Interamericana y otra muy distinta es que van a decir los jueces internos. Porque incluso, repito, la Corte Constitucional ha admitido en varias sentencias, no solo en esta, también en una de constitucionalidad de ese mismo año, o del 18, la C806 tal vez, la Corte sí ha admitido que la Procuraduría tiene competencia. ¿Eso va a quedar en manos de quién? De manera inmediata, seguramente de un juez de tutela, a lo que va a acudir el alcalde. En el futuro podría llegar eso hasta la Corte. Claro que el tema va a perder vigencia el 29 de mayo o ahorita en junio. Una vez elija presidente, pues va a perder efecto la medida, no va a tener sentido. La suspensión provisional va a estar mientras haya campaña electoral. Una vez elijamos presidente, obviamente, seguramente la Procuraduría le levantaría la suspensión provisional. Profesor Juan Carlos, con los buenos días. La llamada a movilización a la calle hoy a las 5 de la tarde del alcalde, ¿hace parte del fuero político del alcalde o hace parte más a una decisión administrativa? ¿Cómo leerse esa citación que se hace por Twitter a la ciudadanía que se convoca a una salida a la calle hoy a las 5 de la tarde? Yo creo, Juan Carlos, que eso tiene un sentido netamente político. Yo creo que hay un aprovechamiento de la decisión más allá digamos, de la suspensión de la que ha hablado David, que es un tema que guarda relación en este momento con decisiones de corte presidencial. Yo creo que el asunto en este momento es cómo aprovechar políticamente una situación como estas. Digo en 2 sentidos. Uno, yo creo que hay una decisión que va a asumir la alcaldía y creo que también la campaña de Petro de victimización del alcalde, ¿no? Cierta idea de persecución política. Entonces creo que eso lo van a capitalizar y eso puede tener, yo creo que consecuencias de tipo político en este momento electoral, donde decía ahora estamos a muy pocos días de la campaña. Y fíjese que casi ninguna de las noticias anteriores que uno podría decir van a hacer mella en las campañas, el tema del hermano de Petro, el tema del exsecretario de
seguridad de Fico Gutiérrez. Parece que no han hecho mella mucho en las encuestas y en ese núcleo duro de personas que están decididas a votar. Yo creo que cosas como las que pasaron ayer, esa decisión puede tener incluso más consecuencias sobre un sector amplio del electorado y de la ciudadanía que todavía no ha tomado una decisión. Esa franja de indecisos, esa franja de personas que dicen vamos a votar en blanco, creo que ahí está un poco puesto el ojo de la campaña de Petro y digamos, del alcalde de Medellín, que es claramente un alfil político de la campaña, ¿no? 6 de la mañana, 26 minutos, un buen día para todos. Los escucho a ambos, doctor David, doctor Juan Carlos, muy ajustados al análisis jurídico disciplinario de la situación, pero ambos son analistas políticos. Doctor David, ¿está justificada esta decisión de la Procuraduría a juicio de lo que usted ha evaluado en el comportamiento del alcalde de Medellín? ¿Esta suspensión y este inicio de investigación está ajustado a lo que se le ha visto al alcalde de Medellín? Felipe, muy buenos días, cordial saludo. Bueno, Felipe, se supone, y lastimosamente no tenemos la decisión, que en la motivación de la decisión la Procuraduría debe tener una relación de hechos, de sucesos, de pruebas documentales, tecnológicas, para haber tomado la decisión de abrir la investigación, porque fueron dos decisiones, ordenar la apertura y para tomar la suspensión provisional. Felipe, mira, históricamente, yo creo que casi que todos los alcaldes y gobernadores, cuando llegamos a campañas políticas, a campañas electorales, de una u otra manera intervienen, de una u otra manera participan a través de sus programas, proyectos, planes, presupuestos, contratos. Todos los alcaldes y gobernadores tienen sus inclinaciones políticas. Ahora bien, en el caso concreto del alcalde Quintero, yo creo que él, por su estilo, por su manera de ser, de gobernar, indudablemente ha sido un poco más evidente. Ha dejado la sutileza y creo que la gota que rebosó la copa, aunque habría que mirar la decisión, pero a mí se me hace que fue el video de ayer. Pero más que el video fue el numeral, ese numeral de cambio en primera. Más allá del, si eras el videíto solito, sin el numeral, yo creo que no hubiera pasado nada. Pero es que durante el día de ayer, Felipe, vimos que toda la campaña petrista, que todos los seguidores de Petro utilizaron ese /cambio en primera como una eslogan, como un lema publicitario de la campaña electoral y de la campaña política de Petro. Se me hace a mí, pero es intuición, Felipe, que de pronto el hecho mayor que utilizó la Procuraduría para tomar la decisión fue ese video y ese numeral que utilizó ayer el alcalde Quintero. Se supone, insisto, que debe haber otras pruebas, otros hechos. Advierto que todavía no hay sanción. Esto es simplemente el inicio del proceso. Está claro. La suspensión es una medida preventiva, es una medida cautelar. O sea, la Procuraduría tendría que entrar a demostrar, previo el debido proceso, previo la defensa del alcalde, si sí incurrió o no en esa conducta. A propósito, doctor Juan Carlos, de esta respuesta de David Suárez, uno puede inferir, de acuerdo con el análisis y el seguimiento que usted ha hecho, que el alcalde de Medellín directamente, literalmente participó en política. Yo creo que sí, yo creo que hay un asunto que parece, es decir, no tiene nombres propios, no tiene nombres de partidos, pero digamos que eso está también enmarcado en una serie de acciones que han pasado. Por ejemplo, el hecho de mostrar el tarjetón cuando vota en las elecciones de marzo. Es decir, hay una serie de acciones que parecen mostrar que el alcalde tiene simpatía con una corriente política. Yo creo que eso es... Yo creo que en este país habría que casi que normalizar un asunto que es normal. Decía David ahora que es muy difícil que un gobernante de turno, sea alcalde, sea gobernador, no intervenga en política de alguna manera. Eso nos lleva a revisar esa ley, seguramente va a llevar a cosas así, porque tendría que pasar algo similar con alrededor de 500 o más casos que hay en este momento, digamos, o por lo menos quejas en ese sentido en todo el país, y pues entraríamos en un asunto de institucionalidad muy complicado para el país también.
Sí. Profesor David, bueno, parece que tuvimos algún inconveniente con la comunicación del profesor Escobar, pero aprovecho para preguntarle al profesor David Suárez, porque hay un trino suyo que a mí me parece interesante, y es que hace precisión en las reacciones y en los términos que no tienen que ver con esta realidad, con esta situación que se están empleando. Eso de decir que esto es un golpe de Estado, ¿usted tiene una opinión puntual y el conocimiento frente a lo que esto significa? ¿Qué pasa ahí? Sí, Andrea, mira, a mí me parece muy desafortunado, yo te digo, yo desde el punto de vista familiar, personal, a mí me parece siempre muy triste, muy desafortunado que un funcionario público se vea sometido a un proceso fiscal. Ayer me llamaba mucho la atención algo. Nosotros llevamos un año observando cómo el alcalde hasta se ha burlado, ha ridiculizado y se ha hasta celebrado en sus trinos cuando el doctor Luis Alfredo Ramos, cuando Aníbal Gaviria, cuando Alonso Salazar, cuando el mismo... otros exalcaldes y gobernadores han sido investigados o sancionados. El alcalde, eso es indebido. O sea, está bien que los organismos de control investiguen, sancionen, tengan la razón o no, pero creo que es de muy mal gusto que otro gobernante se burle y celebre eso. Me parece entonces que el alcalde ayer le tocó. O sea, le tocó otra vez lo mismo que han sufrido meses anteriores Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, Alonso Salazar, el mismo Aníbal Gaviria, el mismo Álvaro Uribe, que han tenido que soportar procesos y decisiones de fiscalías, contralorías o procuradurías. Hablar de golpe de Estado, por eso creo yo que es exagerado. Es decir, eso es un llamado de atención, de que no hay alcaldes y gobernadores intocables. Hace 20 o 30 años era impensable que un alcalde de Medellín, un gobernador de Antioquia, fuera detenido, fuera capturado, se le privara de su libertad, tuviera un fallo de control fiscal o tuviera una decisión de procuraduría. Vemos que la mayoría de alcaldes de Medellín y Antioquia y gobernadores o alcaldes están siendo sometidos en estos momentos a algún proceso penal, disciplinario o fiscal. Lo del golpe de Estado es exagerado por lo siguiente. Primero, Quintero no representa al Estado. Quintero no es un presidente, Quintero no gobierna la nación. Segundo, a Quintero no lo va a reemplazar un usurpador. Cuando hay un golpe de Estado, y lo sabe más el profe Juan Escobar, cuando hay un golpe de Estado generalmente es un grupo armado, es un grupo al margen de la ley que se toma por la fuerza, por la violencia, el poder, desalojan al gobierno de turno y asumen el poder. Aquí no va a pasar eso. Aquí el presidente va a encargar a un funcionario que va a ser seguramente una terna o del mismo grupo, movimiento del alcalde. Entonces, repito, ni es el Estado, no pone en jaque al gobierno nacional, es un simple alcalde de un municipio, de una ciudad, y que simplemente el presidente va a encargar. Pasaría lo mismo que con Aníbal Gaviria. Sí, cuando la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tomó una medida de aseguramiento frente a Aníbal Gaviria, pues nadie habló de golpe de Estado. Entró el doctor Luis Fernando Suárez como gobernador encargado y la gobernación siguió su marcha. Entonces, me parece que es un uso inadecuado, demasiado chaucero, es demasiado espectacular llamar que una decisión de un organismo como la Procuraduría sea un golpe de Estado. Otra cosa es que discutamos si jurídicamente procede o no, si esa medida se puede caer, si hay pruebas suficientes o no. Pero hablar de golpe de Estado es excesivo, es desproporcionado. Profesor Juan Carlos, yo quiero que ahondemos en otros funcionarios, pues miremos también el caso del alcalde de Ibagué, que cita expresamente desde la Procuraduría pues la utilización de palabras como yo me identifico, eso lo catalogó como participación en política, pero me llama la atención esa cifra que usted entrega de más de 500 funcionarios que podrían tener estas mismas sanciones, lo indica usted, entonces yo quisiera saber de dónde sale esa cifra. No, digamos que hay investigaciones en todo. Este país tiene más de 1000 municipios, ¿no? Y tiene, por tanto, 1000 alcaldes, sí, o más, 1200 algo. Más. Tiene funcionarios del rango digamos, de despacho, secretarios, pues, etcétera. Y tiene un montón de gente que no, digamos, no podría participar en política por su función. Es distinto lo que pasa con los alcaldes, porque hay un asunto ahí, es que son electos popularmente. Ese es un poco también parte del argumento de lo que está ahí en juego, y es que se está tomando una decisión en contra del pueblo, ¿no? Que es lo que está también de presente. Yo diría que
cuando mencionas el caso de acá, fíjate que ni en el caso de Ibagué no se está moviendo en el país, ¿no? No hemos escuchado que pase lo que está pasando en Medellín, por una razón o por dos razones. Primero, porque Medellín realmente es una plaza importante, ¿no? Sí. Y es una plaza importante para las elecciones del 29 de este mes y seguramente para la reelección. Es una plaza importante porque si bien acá no va a ganar Petro, sí quieren estrechar esa diferencia y digamos que por una vía de estas, yo lo que creo es que le ponen a la campaña de Petro y a Fico, y a Quintero como parte de esa, como simpatizante del pacto. Yo creo que es un alfil del petrismo acá, pues le ponen un poco en bandeja una cosa que él sabe hacer muy bien, o dos cosas, ¿no? Una es ese manejo de medios, que lo sabe hacer también, ¿no? Ese es un alcalde que, digamos, tiene ahí su fortaleza y que en mucho los alcaldes de ahora, pero él en particular, tiene ese estilo de saber manejar muy bien los medios. Eso que pasó ayer, digamos que es una falta, obviamente, como le decía ahora David Suárez, y tiene consecuencias, pero es una manera también muy hábil de manejar los medios a su favor, y creo que ese es un mundo en el que se mueve muy bien el actual alcalde de Medellín, el mundo de los medios y el mundo de la confrontación. Entonces Sí. le ponen ahí un poco esas dos cosas en bandeja, ¿no? Lo Claro. confrontan con una decisión de estas, obviamente, y él ahí se sabe mover, creo que muy bien. Doctor David Suárez, legalmente, una vez notificada la decisión, expliquémosle a la teleaudiencia quién reemplazaría al alcalde y por qué el presidente designa el cargo y no la gobernación. Sí, Juan Carlos. Como insistimos, esto es una medida cautelar, es una medida previa, es una medida preventiva. En la ley de municipios, por regla general, cuando esto se trata de una falta temporal, Juan Carlos, es sí. una falta temporal. Cuando es un alcalde, normalmente es el gobernador el que decide a quién encarga. Sin embargo, salió una ley de distritos, hay una ley de distritos especiales en Colombia. Recordemos que en Colombia ya el único distrito no es Bogotá, y esa ley de distritos señala que cuando hay una falta temporal de un alcalde, quien encarga sería el presidente de la República. Y recordemos que Medellín ya fue elevado a distrito especial, a distrito de ciencia, tecnología, innovación. Entonces, sí. yo creería que es el presidente de la República. He escuchado a algunos colegas que siguen insistiendo que podría ser el gobernador. En mi opinión, debe ser el presidente de la República. David, ¿no es el momento ya para que cerremos esta conversación de repensar disciplinariamente esa participación en política? Porque tal vez ahí estamos desde el Estado, desde la normatividad, incurriendo en un error. Un asunto es que se utilicen los recursos públicos para la utilización en política. Otra es que los gobernantes hagan política, que muchos históricamente lo han hecho. De hecho, hoy en el debate está la supuesta participación en política del general Zapatero, y este es un asunto especial por ser el ejército y una fuerza de seguridad, una arma del Estado, pero también incluso la del presidente de la República. ¿No es el momento de repensar esta manera como sancionamos disciplinariamente la participación en política? Sin duda, Felipe, ahora lo mencionaba el profe Juan Escobar. Mira, es desafortunado que en Colombia el derecho penal, el derecho fiscal y el derecho disciplinario son selectivos, no me queda la menor duda, porque son organismos todavía muy politizados. Entonces, el derecho penal, disciplinario y fiscal en Colombia se ha venido utilizando como un instrumento político, como un instrumento de oposición y como un instrumento de persecución política. Eso es desafortunado. Y usted tiene razón, Felipe. Yo creo que un gobernador, un alcalde, que por esencia es político, que llega a sus cargos con votos, con el apoyo popular, no debería haber ningún problema que un gobernador o un alcalde manifieste cuál es su inclinación política, manifieste por quién va a votar, quién es su candidato. Yo no le vería problema a eso. Problema a lo que usted dice, Felipe, que se destinen recursos oficiales, que se celebren contratos, que se ofrezcan puestos para que voten por algún candidato. ¿Cuál es el problema? Lo de siempre, Felipe, la desidia del Congreso. Mire, la Constitución dijo que debía existir una ley estatutaria que regulara, que reglamentara la intervención y la participación en política de los servidores públicos.
tenemos 31 años de haber sido expedida la Constitución y el Congreso no ha expedido esa ley estatutaria. Es decir, hoy cuando a un servidor público se le sigue un proceso disciplinario por participar en política, es mucha la discrecionalidad por parte de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque no existe esa ley estatutaria. El Congreso ha incumplido su deber, su obligación de reglamentar y regular qué quiere decir intervenir en política, qué quiere decir participar en política y señalar qué conductas estarían permitidas y cuáles prohibidas. David, gracias, feliz día. Igualmente, feliz día para todos. Un abrazo, David. David Suárez Tamayo, un experto en derecho administrativo, también en asuntos disciplinarios. Gracias, David. Juan Carlos, finalmente, una de las opciones de respuesta para nuestros televidentes y nuestras audiencias esta mañana es, bueno, uno, si la decisión de la Procuraduría respecto a Daniel Quintero está justificada, si no está justificada y si Zapatero, el comandante del Ejército y el presidente de la República, Iván Duque, participaron en política. A su juicio, Zapatero y Duque participaron también en política, ¿o no? Yo creo que sí, que es muy obvia la participación, digamos el enfrentamiento de Zapatero con Petro en Twitter es muy evidente y también, digamos, haciendo una cosa, digamos, en cierta medida parecida a la que hace Quintero, el presidente ha hecho un poco lo mismo, ¿no? Y de manera reiterada, y es decir, cada que hay una propuesta que él ve inconveniente, básicamente del candidato Petro, pues él sale a hablar de su inconveniencia sin decir su nombre. Y creo que, como decía David, esto debería cambiarse de cara al futuro para que hagan, yo creo que para que se normalice una situación que parecería mucho más normal de lo que lo ponemos en Colombia en esa participación, por lo menos de expresión, frente a las opciones políticas, ¿no? Juan Carlos, gracias y un feliz día. Gracias por acompañarnos esta mañana. Felipe, no, a ti y a todos, muchas gracias. Feliz día. Un abrazo. Juan Carlos Escobar, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.